Buenos días. Hoy, como todos los domingos, nos aprestamos celebrar, a celebrar a nuestro Señor Jesucristo, a unirnos a Él en la alabanza que Él eternamente le eleva al Padre en la presencia del Espíritu Santo. Y pues nuestra reunión de hoy es precisamente esa, estar unidos a Cristo Jesús en todo. Y bien, pues esta vez vamos a celebrar con un tema para esta semana que es el poder de la aceptación amorosa. Y bien, entonces esta aceptación amorosa, vamos a ver de qué se trata a través de este mensaje que lleva por título Aceptación amorosa, una respuesta a las paradojas de la vida. Está sustentada en la escritura de Romanos 14, versos del 1 al 12. Y bien, en este texto, en esta escritura, se explora la forma en que la aceptación puede curarnos de nuestra necesidad de comparar y nos ofrece la libertad en Cristo a la que estábamos destinados a disfrutar desde un principio. Y bien, como sabemos, a los seres humanos no nos gustan las paradojas. ¿O a ti sí te gustan? Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, es que a veces nos gusta el blanco y el negro, sin sombras de gris. Y desafortunadamente gran parte de la vida implica lidiar con paradojas. Quiero comentarte que dos personajes importantes, Wendy K. Smith y Marianne W. Lewis, escribieron un libro llamado Pensamiento de Alternativas, aceptar las tensiones creativas para resolver los problemas difíciles. Y en ese libro, Smith y Lewis definen las paradojas como las oposiciones interdependientes que acechan debajo de los dilemas y persisten en el tiempo. Pues bien, ellas citan ejemplos de empresas que fracasaron o prosperaron en función de la forma en que se manejaron las paradojas. Y bien, el conocimiento derivado de este estudio también se puede aplicar a nuestra vida personal e incluso a nuestras iglesias. Así que, hermanos, comprender cómo manejar la paradoja puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad, óiganlo bien, nuestra capacidad de amar a los demás y a Dios. Y bien, si te parece un poquito difícil entender los términos que ocupan estas personas, con la escritura de hoy el apóstol Pablo nos habla más sencillo, más comprensible y nos trata de las disputas que estaban ocurriendo en la iglesia de Roma. Entonces, la escritura de Romanos 14, del 1 al 12, vamos a ver de qué se trata. Dice así: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Pues bien, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Y el que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto murió Cristo,
y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú conoces, tú conoces esto. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Esa es nuestra escritura, hermanos. Y aquí Pablo está tratando de ayudar a la iglesia en Roma a darse cuenta que estaban en conflicto por cosas menores. Y como resultado, se generó una actitud crítica y de juicio dentro de la iglesia. Una actitud crítica, hermanos, no muestra amor a los demás de la manera como Jesús nos ama. Recordemos Juan 13:34. Y es que la iglesia en Roma estaba discutiendo sobre lo que se estaba comiendo y qué días se estaban observando. Y Pablo los estaba invitando a mirar más allá de sus divisiones, pensando en el panorama más amplio de ser fieles a nuestras conciencias individuales, guiadas, óiganlo bien, guiadas por el Espíritu Santo. Y al comprender cómo manejar la paradoja y ver nuestra tendencia a pensar en o es esto o es aquello, sin opciones, cuando se trata de resolver problemas, podemos mejorar nuestras relaciones entre nosotros y crear un ambiente de amor en nuestra iglesia local. ¿Qué te parece? Bueno, primero entendamos por qué el pensamiento de o es esto o es aquello no funciona. Porque pensar en o es esto o es aquello sin dar opciones no nos ayuda a resolver problemas, sino que puede crear espirales descendentes de intensificación y polarización. ¿Qué es eso? Bueno, veamos, la intensificación, tal como la define Smith y Lewis, significa centrarse únicamente en un lado del problema, hasta el punto de que nos atoramos, incapaces de cambiar y sin ganas de escuchar otro punto de vista. Escuchar no implica estar de acuerdo, óiganlo bien. Escuchar no implica estar de acuerdo, no. No es una muestra de honor y respeto por otra persona que te interesa como persona, porque es tu hermano, y deseas escuchar un punto de vista diferente. Y la polarización ocurre cuando los grupos toman partido y se deshumanizan uno al otro y deshumanizan a la parte contraria. Así que la intensificación y la polarización nos impiden, óiganlo bien, nos impiden llegar a comprender a aquellos que piensan diferente de nosotros. Y bien, algunos en la iglesia de Roma eran vegetarianos comprometidos y otros los despreciaban por sus convicciones personales. Así que necesitamos considerar cómo es posible que hayamos fomentado actitudes críticas dentro de nuestras iglesias sobre temas que involucran la convicción y la libertad personales. Ahora, también deberíamos pensar en cómo nos hemos involucrado en el tipo de pensamiento de o es esto o es aquello, sin opciones. Cuando se trata de otras denominaciones o religiones también. El autor Brian McLaren destaca un punto importante en su libro Fe después de la duda que dice así. Cuando se le preguntó cuál es el mayor mandamiento, Jesús nunca dijo, tendrás creencias correctas acerca del Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mejor y principal mandamiento. Y un segundo es similar. Convertirás a tus vecinos que no tengan creencias correctas y si no se convierten, los derrotarás en una guerra cultural. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. ¿Verdad que eso no lo dijo Jesús? ¿Pero qué dijo? Lo que sí dijo es algo verdaderamente revolucionario. Primero dijo que amemos a Dios con todo nuestro ser. Y en segundo lugar, e igualmente importante, que es el significado de el segundo, dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recordamos esto en Mateo 22 del 36 al 40.
Y entonces, en lugar de convencer a otros de nuestro propio punto de vista, se nos anima a pensar cómo podemos responder de la manera más amorosa hacia aquellos que difieren de nosotros. Porque parte de esta respuesta amorosa requiere que abordemos las diferencias dentro y fuera de la iglesia, abrazando las diferencias paradójicas, óiganlo bien, que son parte de nuestra existencia humana. Pero te preguntas, ¿y cómo lo hago? Bueno, tenemos primero que aprender a hacer mejores preguntas. Y a menudo cuando nos enfrentamos a un problema o un desacuerdo, enmarcamos la pregunta de una manera u otra. En lugar de apresurarnos a defender o persuadir, servimos mejor a los demás cuando abrazamos la curiosidad y asumimos que los demás tienen buenas razones. Óyelo bien, tienen buenas razones, tal vez incluso convicciones personales con respecto a sus elecciones. Y entonces decir, cuéntame más de esto, es un buen comienzo y aprender la habilidad de escuchar reflexivamente para ayudarnos a comprender el problema real detrás del problema. ¿No te parece? Bueno, Smith y Lewis comparten una historia. Fíjense bien lo que escribieron en su libro. Están en una sala de estudio de una biblioteca. Y en dicha sala también estaba otra mujer. Ella quería abrir la ventana, pero Smith y Lewis no. Bueno, esto parecía un dilema de o es esto o es aquello, ¿no te parece? Pues bien, sin embargo, para resolver el problema, Smith y Lewis hicieron más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la mujer quería la ventana abierta? Bueno, resultó que la mujer quería que la ventana estuviera abierta para ventilar el local. Mientras que la razón por la que Smith y Lewis no querían que la ventana estuviera abierta era porque sus papeles volarían por todos lados. ¿Qué te parece la paradoja esta? Y bien, al comprender el razonamiento detrás de una postura particular, pudieron encontrar otra solución que satisficiera las necesidades de todos. ¿Sabes cuál fue? Dejar la puerta de la sala de estudio abierta, porque de esa manera ofrecía suficiente ventilación para la otra mujer y los papeles de ellas no volarían. ¿Qué te parece? ¿Cómo hubo ese acuerdo, esa, esa media, ¿verdad? Ese arbitrio que puso la situación en paz, sin ofender, sin dañar, sin hacer problemas. ¿Qué te parece? Bueno, así que esperemos entender por qué Dios piensa que las actitudes de buen juicio deben preferirse sobre las prácticas o las elecciones personales. Bueno, veamos que somos responsables de nuestras propias elecciones y de las formas en que expresamos nuestras convicciones personales y la adoración a Dios. Si no, veamos nuevamente Romanos 14:4. Vamos a recordar lo que dice. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá firme porque el Señor tiene el poder para sostenerlo. Entonces podemos ser uno, ¿y a ti qué, verdad? Y entonces Dios entiende nuestro diseño único y mira la intención del corazón, ¿no te parece? Y es que pertenecemos a Dios. Óiganlo bien. Pertenecemos a Dios y nuestras acciones se mantienen dentro del sacrificio de Cristo. Continuemos con Romanos 14 del 7 al 9 que dice así. Vamos a recordarlo nuevamente. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Amén. La rectora y decana del Seminario Teológico Luterano del Sur, Mary Hinkle Short, escribe lo siguiente. Veamos. Cristo murió y resucitó para crear una comunidad a través de las diferencias más fundamentales. Judío o griego, esclavo libre, muerto o vivo. El reconocimiento de que Jesús es el Señor implica una crítica de todos los demás poderes
e incluso el poder de nuestro juicio más reflexivo sobre cómo honrar a nuestro Señor. ¿Qué te parece? Así que nuestra unidad dentro de la iglesia no se basa en prácticas personales, sino en nuestra inclusión en la relación del Dios Trino. Eso es lo que cuenta. Y entonces la aceptación amorosa es la respuesta a las paradojas que enfrentamos en la vida y las relaciones humanas, y nuestra respuesta es gratitud y alabanza a Dios. Como dice Romanos 14:11, está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Entonces, hermanos, reconocer la libertad que tenemos en Cristo, óiganlo bien, nos ayuda a ofrecer a otros, óiganlo bien, a ofrecer a otros la misma libertad y gracia para expresar su amor de esas personas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Nosotros ayudamos a que ellos amen a Dios, como nosotros amamos a Dios, tal como Él nos amó. ¿O no es así, hermano? Podemos confiar en la bondad y la gracia de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está guiando a cada persona, óiganlo bien, hacia una mayor intimidad con Dios. ¿No es bueno eso, hermano? ¿No es algo grandioso para un ser humano? Pues así es, ¿verdad? Bueno, en nuestra escritura de hoy, Romanos 14, del 1 al 12, el apóstol Pablo nos demuestra que las actitudes críticas hacia las diferentes decisiones de los demás, óiganlo bien, no promoverán la visión que Dios tiene para la humanidad. No. Así que amar a Dios y a los demás, óiganlo bien, comienza cuando trabajamos para construir una aceptación amorosa de las personas dentro de nuestras relaciones personales y nuestra iglesia. ¿Qué te parece? Bueno, ¿y qué nos llevamos de este conocimiento? ¿Qué te llevas de este sermón? Bueno, te voy a decir lo que te llevas y lo que puedes aplicar en tu vida diaria. Cuando te enfrentes a un conflicto en el hogar o el trabajo, en lugar de responder con una respuesta de blanco o negro, óyelo bien, considera primero pedirle a Dios que te ayude a ver a la persona como Él la ve, como alguien creado a su imagen. Y luego comienza haciendo la pregunta, cuéntame más. Cuéntame más de eso que me estás diciendo, que aunque yo no estoy de acuerdo, te escucho, porque es una opinión tuya y es valiosa. O ayúdame a entender, explícamelo, ¿sí? Más profundamente, ¿dónde te basas? ¿En qué te sustentas? Y mientras la persona explica, tú, hermano, escucha en silencio. Pídele sabiduría a Dios y luego practica la escucha reflexiva para ver si la has entendido. Y si es necesario, óyelo bien, si es necesario, tómate el tiempo para pensar en una respuesta amorosa que pueda abordar el problema para que todos los involucrados se sientan escuchados y amados. ¿Te acuerdas lo que sucedió en la sala de lectura con las escritoras y la otra señora? Pues bien, así es como debemos terminar. ¿Debemos nosotros? No, lo hacemos con la ayuda y la presencia de Cristo Jesús. Así que esto, hermanos, esto es parte del mandamiento nuevo de amar a los demás como Jesús los ama. ¿No te parece? Amén. Demos gracias, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje, por esta enseñanza, por estas recomendaciones que nos das para poder mediar en los conflictos que se presenten en nuestras relaciones personales y aún en nuestra iglesia. Ayúdanos a ser mediadores, a ser pacificadores, a ser personas que actúen en favor de todos, aceptándolos a todos tal cual son. Así que ayúdanos a ejercer esa aceptación amorosa para que no haya conflictos y podamos vivir en paz, en tu presencia, en unidad con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús y en la presencia del Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad. Amén.